Uses a mi hermano Fer, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Sí? Me encanta el ánimo de los hombres, ¿verdad? Siempre que hay más 2, 3 ahí levantando la mano. A ver, hombres. No, si no grito yo con el micrófono, nomás no se hace. A ver, hombres. Creo que ahora nomás vinieron algunos. Bueno, pues vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando verso a verso la carta a los Romanos. Así que les voy a pedir el favor que traigamos nuestra Biblia en la mano para poder ir poco a poco y con la ayuda del Espíritu Santo descubriendo los tesoros que tiene la palabra del Señor para nosotros. Fíjate que siempre que subo, no sé, pasa algo aquí arriba que las piernitas empiezan a temblar. Pero después volteo a verlos a cada uno de ustedes, hermanos, y hoy me doy cuenta que hoy viene pura gente bonita, pura gente espiritual, ¿verdad? Entonces eso me da ánimo para, ahora sí que hablar con denuedo, ¿verdad? Sin miedo. Entonces les voy a pedir de favor que abramos nuestra Biblia en la carta a los Romanos. ¿Quién recuerda qué fue el último versículo que vimos la semana pasada? A ver. Versículo 15, ¿verdad? Nos quedamos en el versículo 15 y hoy nos toca el versículo 16 y versículo 17, para que lo tengas ahí a la mano y vayamos constantemente al texto. Y dice así la bendita palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esos son los dos versículos que esta mañana vamos a estudiar, hermanos. Y pues vamos a hablar un poquito del contexto. Ya el pastor nos hablaba las semanas pasadas que Pablo escribe esta carta sin conocer a la comunidad en Roma. Esta comunidad realmente no se sabe cómo nació, no se sabe quién llevó el evangelio para esa parte del imperio que en sí es la capital del imperio. Lo que sí sabemos, y nos dice la palabra en el versículo 10, es que ellos tenían una fama de que su fe hablaba bien de ellos. O sea, era una comunidad que su fe hablaba bien de ellos. Y Pablo, también la semana pasada el pastor nos decía que les hace saber que él en muchas ocasiones había tenido la intención de irles a visitar. Sin embargo, había sido estorbado. Es decir, Pablo no conocía esta comunidad de creyentes en Roma. Sin embargo, lo que él escuchaba acerca de esta comunidad hablaba de su fe. Esta comunidad, como les digo, es de origen desconocido, pero se cree que algunos judíos, ¿verdad?, que visitaban cada año las fiestas en Jerusalén, pues algunos de ellos habían abrazado la fe en el Señor. Y que esas personas, esos judíos que habían abrazado la fe en el Señor Jesucristo, al regresar a su lugar de origen, que era Roma, habían llevado consigo el evangelio para esas regiones. A mí, a veces, cuando estudio un pasaje, me gusta usar la imaginación. No sé si ustedes recuerdan en el acto de la crucifixión que hay un soldado romano que le clava la lanza a nuestro Señor Jesucristo en el costado, ¿verdad? Y él hace una declaración muy interesante que dice: este era verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces eso me hizo pensar, ¿no?, que muchas veces, por ejemplo, en el caso de este soldado romano, el haber experimentado de primera mano el poder de Dios en la cruz, pues lo hizo abrazar la fe, ¿no? ¿Y quién nos dice que a lo mejor este centurión no haya regresado a Roma
Con la fe. Porque ese es el poder del Evangelio, ¿no? Digo, es pura especulación, no sabemos realmente si así sucedió, pero el que él haya dado esa declaración de este es verdaderamente el Hijo de Dios, habla de que él se dio cuenta de una gran verdad. Después la carta también nos hace ver que no solamente esta comunidad estaba conformada por judíos, sino que algunos gentiles también ya se habían unido a esta fe. Es decir, esta comunidad estaba conformada por judíos que habían abrazado la fe y por gentiles que también, tal vez como este soldado romano, habían abrazado pues el evangelio del Señor, ¿no? Entonces, pasamos ahora a los versículos que tenemos que estudiar. Y Pablo hace una declaración extraordinaria, hermanos. Pablo nos hace ver, primeramente, que había un conflicto. Más adelante vamos a irlo viendo, estudiando la carta, pero es muy evidente que había un conflicto entre estos hermanos, ¿no? Entre los judíos y entre los gentiles, o llamados también griegos, ¿no? Que era la nomenclatura que usaban para referirse a todas aquellas personas que no eran judías. Así, los griegos es, digamos, como el sinónimo de gentiles, ¿no? De nosotros. Pablo escribe esta carta con al menos por tres razones. Esta carta es escrita por Pablo. Una, como vimos en el versículo 10 de la semana pasada, él estaba preparando su llegada a Roma. Él les dice que él está dispuesto a irles a llevar el evangelio, y ese, digamos, es como uno de los fines por los cuales él escribe esta carta a los romanos. Otro punto, otra razón por la que Pablo probablemente escribe esta carta es que él se da cuenta del conflicto que existe entre judíos y gentiles, ¿no? Y él, a través de, como vamos a ir viendo estas semanas, él va a tratar de como limar asperezas, ¿no? Enseñarles que realmente delante del Señor no hay diferencias entre judíos y gentiles, que todos somos delante de Dios iguales. Y la tercera, esta carta, fíjate que fue escrita aproximadamente por el año 57 después de Cristo, y algunos estudiosos concuerdan en que fue escrita un año después de haber escrito la carta a los Gálatas. Cuando tú vas a la carta de los Gálatas, te das cuenta que el tema principal de la carta es precisamente que algunos judaizantes estaban tratando de meter doctrinas fuera del evangelio a los creyentes, ¿no? Entonces Pablo defiende la fe, defiende el evangelio, y a los Gálatas les dice: ¿cómo es posible que ustedes, habiendo abrazado esta fe, ahora quieran cumplir las obras de la ley, ¿no? Y les llama insensatos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ustedes, después de haber recibido tan grande salvación, ahora quieran regresar nuevamente a la ley? Ese es el tema principal de los Gálatas. Entonces, estudiosos concuerdan en que la carta a los romanos es como Pablo, esa preocupación porque el evangelio sea expuesto puramente delante de esta comunidad romana, ¿no? A la cual Pablo no conocía. Y sin lugar a duda, esta carta es la obra maestra de Pablo, ¿no? Es una carta teológicamente hablando más rica de toda la literatura existente. La carta a los romanos, como vamos a estudiar, y le doy gracias a Dios que estemos estudiando, porque realmente en Romanos vamos a poder encontrar cuál es el poder de Dios para restaurar nuestras vidas, ¿no? Entonces Pablo comienza a hablarles acerca del evangelio con estos dos versículos. Yo, cuando empecé a estudiarlos, vi estos dos versículos como una puerta que Pablo abre, ¿no? Es como una puerta que él en estos dos versículos resume prácticamente lo que les va a decir en el resto de la carta, ¿no? Y que sabemos que es una carta muy rica.
Pero digamos, si pudiéramos sintetizar el mensaje a los romanos, lo podríamos sintetizar solamente en estos 2 versículos. Por eso es que Pablo usa magistralmente estas palabras para abrir el panorama de lo que va a hablarles a los romanos. Y empieza el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Caray, o sea, qué extraña declaración, ¿no? Después de haberles comunicado que él tiene deseos de irles a visitar y pues que ha sido estorbado, pero que él tiene ese deseo de poder ir y compartir con ellos el evangelio, empieza con esta declaración, porque no me avergüenzo del evangelio. Uno se queda, pues, ¿qué tiene que ver esto, no? Sin embargo, recordemos que la carta es dirigida a una comunidad de creyentes en la capital del imperio, ¿no? Estos creyentes estaban siendo hasta cierta manera presionados por una cultura que, pues, en primer lugar, veía esta nueva fe como una locura, como una tontería, ¿no? Y decía el sabio de Eclesiastés, nada nuevo hay debajo del sol. Y eso mismo que los romanos experimentaron hace casi 2000 años, es lo mismo que seguimos experimentando hoy en día de una manera diferente, pero a la vez igual en el posmodernismo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno trata de, digamos, de exponer su fe en el Evangelio, en las verdades de Dios, ¿qué es lo que sucede? Pues que luego mucha de la sociedad te trata de ignorante, de retrógrada, de tonto, de pasado de moda. ¿Por qué? Porque para el mundo el Evangelio es una locura, ¿no? Hagamos un ejercicio de imaginación por un segundo, mis hermanos. Nosotros crecimos en la cultura occidental donde el cristianismo pues, fue la base que fundó, digamos, nuestra sociedad, ¿no? Entonces hemos escuchado del Señor prácticamente desde que somos muy pequeños, ¿no? De alguna manera Cristo está involucrado en nuestras vidas, ¿no? A lo mejor los que no son creyentes, aún así siempre pues a través de películas, a través de cosas que vemos en el diario vivir, Cristo está presente, ¿no? En las vidas de todos en la cultura occidental. Pero por un momento imagínate que jamás has escuchado nada del Evangelio, nada. O sea, nunca escuchaste de ningún Cristo ni nada, ¿no? Entonces, el que llegue una idea o una filosofía o una doctrina donde te dicen, oye, mira, tu destino eterno depende de un humilde carpintero nacido en una aldea desconocida de por allá de Palestina, que fue crucificado a manos de los romanos y que resucitó. Realmente, o sea, si alguien llegase a ti con esos argumentos, pues dirías, no, pues este cuate sí está bien loco, ¿no? O sea, ¿cómo mi destino eterno va a depender de un carpintero judío, ¿no? Que fue crucificado, o sea, dentro del imperio romano la crucifixión era de las muertes más vergonzosas, ¿no? Inclusive los romanos no podían ser crucificados, o sea, la crucifixión solamente era para aquellos que desafiaban el imperio, pero que no eran romanos. O sea, era una muerte realmente vergonzosa, humillante, dolorosa en extremo, y que era como para los peores delincuentes. Entonces imagínate que te digan, tu destino eterno depende de la muerte de este carpintero, te quedarías así como, no manches, este cuate está bien loco, ¿no? Y eso es lo que experimentaron en cierta manera la cultura del primer siglo. Estos hombres creyentes que fueron expuestos al Evangelio,
que lo abrazaron y que empezaron a esparcirlo por el imperio, tuvieron que tener un valor sobrenatural para poder llevar estas verdades. ¿Y cuán poderoso fue el mensaje del Evangelio? Que hoy en día es, vamos a llamarlo entre comillas, la religión más numerosa del planeta, ¿no? El cristianismo. O sea, una comunidad de judíos que creyeron en este carpintero que murió en una cruz y que fue resucitado, expandieron este mensaje por todo el mundo. Y hoy en día nuestra cultura, como les digo, vemos impregnado el suceso de todo lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero imagínate qué cosa tan rara, ¿no? Vamos a 1 de Corintios, me parece que traigo la diapositiva de esa escritura. Fíjate lo que dice Pablo a los Corintios, versículo 21, es la primera carta a los Corintios, versículo 21, dice: ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, ¿no? Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son, ¿qué? Puras tonterías. Eso es lo que le escribe Pablo a los Corintios, ¿no? Que también es una comunidad de Asia, de lo que era el imperio griego. Y vemos, ¿no? Que pues los judíos tomaban esto como era motivo de tropezadero para los judíos, y para los gentiles esto era locura, esto era una tontería. Ahora, Pablo hace esta exclamación: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y cuando uno ve, por ejemplo, la vida de Pablo en el libro de los Hechos, que espero que en esta tarde ahí traigo algunas citas, las apuntes y vayas a la Escritura para que veas, ¿no? Pablo, humanamente hablando, tendría muchas razones y motivos para avergonzarse del Evangelio. Porque Pablo no la tuvo nada fácil, no fue como que Dios le dio el don y de pronto él empezó a predicar y todo fue miel sobre hojuelas y todo, al contrario. En todo lugar donde Pablo fue, siempre hubo oposición a su mensaje. Inclusive vemos no solamente oposición, sino que Pablo tuvo que sufrir muchas cosas para seguir adelante con el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo, humanamente hablando, tendría razones para avergonzarse. Oye, pues esta chamba que me dio Dios está pero de plano mal. Traigo una diapositiva de Pablo. Fíjate, Pablo es encarcelado y azotado en Filipos. Esto lo encuentras en Hechos 16, 23. O sea, Pablo, a donde quiera que fuera, causaba revuelo. Muchas veces fue azotado, muchas veces fue prácticamente corrido de la ciudad, tenía que salir a escondidas. Dicen que en alguna ocasión tuvieron que bajarlo en Damasco por un canasto porque querían su muerte. Entonces Pablo realmente tuvo muchas vicisitudes para predicar el Evangelio, ¿no? Y si recordamos quién era Pablo, ¿no? Un perseguidor de la iglesia. Él odiaba el nombre del Señor. Él perseguía a los que creían en este camino. Entonces, ¿cómo podemos entender ese cambio tan drástico, ¿no? De ser un hombre que odiaba el camino, que odiaba el nombre del Señor, para convertirse en este Pablo que estaba dispuesto a sufrir cualquier circunstancia
con el único objetivo de predicar el Evangelio. En el capítulo 9 del libro de los Hechos nos narra, ¿verdad?, cómo fue alcanzado Pablo por el Señor, ¿no? Empieza el versículo 9 y Saulo, aún respirando amenazas de muerte contra los del camino, o sea, contra los creyentes, ¿no? Dice, se dirigía a Damasco y llevaba cartas que le daban la autoridad para poder apresar a aquellos que tenían afinitud con Cristo y llevarlos a Jerusalén para ser enjuiciados, inclusive muertos, ¿no?, por causa de su fe. En el capítulo 7 también de Hechos vemos, ahí es la primera vez que aparece Saulo, ¿no? Dice que mientras mataban al santo Esteban, él participaba tomando las túnicas de los que apedreaban a Esteban, ¿no? Como diciendo que él estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre que pues odiaba a todo lo que tuviera que ver con Jesús, pudiera tener este cambio tan sorprendente, ¿no? Después de que Pablo tiene el encuentro con el Señor, recordaremos que él queda ciego, ¿no? Él queda ciego y el Señor le dice que tiene que ir a Damasco y buscar a un hombre llamado Ananías, y Ananías le diría qué tendría que hacer. Hay unas palabras del Señor para Ananías, que cuando el Señor le dice a Ananías que va a llegar Saulo en ese momento, Ananías le dice, pero ¿cómo? O sea, si este hombre es enemigo tuyo. Y fíjate lo que dice Hechos 9, 15 y 16, me parece que también la traigo. Esta es palabra de nuestro Señor Jesús a Ananías, dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, Dios usa la vida de Saulo, que después es llamado Paulo, para anunciarle esta buena noticia a los gentiles. No sin antes padecer por el nombre del Señor. Qué increíble, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Cómo Dios usa la vida de las personas de una manera que nosotros sería inimaginable pensar, ¿no? O sea, que alguien que odiaba de pronto se vuelva en el más importante predicador del Evangelio. Después de que hace esta declaración Pablo, y él siendo un buen maestro, nos va a dar en estos 2 versículos 4 razones por las cuales él no se avergüenza del Evangelio. La primera razón es que el Evangelio es poder de Dios. Él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Interesante de saber que la palabra poder en el griego es la palabra dunamis, de donde procede la palabra dinamita. O sea que Pablo nos está diciendo, este poder de Dios es un poder explosivo, un poder que es capaz de destruir, como lo hizo en el caso de Pablo, todo orgullo, toda arrogancia, toda forma de autojusticia que podamos tener delante de Dios. Ese es el poder que tiene Dios, ese poder explosivo de vidas destruidas por el pecado, vidas rotas, vidas descompuestas, vidas que no tienen esperanza. Dios destruye esos argumentos para darnos uno nuevo. El Evangelio es poder de Dios para destruir cualquier argumento que tengamos de autojustificación, ¿no? Porque hay muchas personas que hemos escuchado de decir, yo creo en Dios, ¿no?
¿Qué Dios? Pues no sabemos, ¿no? Yo creo en Dios, yo soy buena persona, yo no me meto con nadie, pero sin embargo, sabemos que esa clase de justicia delante de Dios, como dice el profeta Isaías, son trapos de inmundicia. No sirve esa justicia delante de Dios. Solamente en el Evangelio existe el poder que es de Dios para poder restaurar vidas rotas, vidas destruidas por el pecado. El Evangelio destruye todo vano argumento que intentemos formular para justificarnos delante de Dios. No hay nada que pueda justificarnos, nada. Y esto nos deja desnudos ante la vergüenza de nuestro propio pecado. Este poder es capaz de desnudarnos y que podamos ser capaces de ver la vergüenza que existe en nuestras propias vidas a causa del pecado. ¿Qué cosa? Y por eso dice Pablo, es que yo no me avergüenzo, porque es el poder de Dios para poder destruir todas estas cosas, estos argumentos, y que podamos ser reconstruidos ahora por Dios. La pregunta obligada de este texto dice, ¿por qué es poder de Dios? ¿Para qué? Para salvación. Y yo sé que ustedes son muy estudiosos y ya saben de qué somos salvos, ¿no? Pero a lo mejor ahí hay personas que hoy vienen por primera vez o que son nuevas en el Evangelio y no sepan de qué debemos de ser salvos. ¿Salvación de qué? ¿De qué es lo que Dios nos tiene que salvar? Pues precisamente de la ira de Dios, de la justa ira de Dios. No hay nada que nos pueda salvar de la ira de Dios si no es esa justicia igual que la justicia que Él demanda. Entonces ahí es en donde nosotros tenemos problemas, hermanos. Ahí es en donde empieza realmente el poder del Evangelio. Porque delante de Dios, como dice más adelante, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos, es todo, ¿no? Todos los que han existido a través de la historia de la humanidad, por cuanto todos pecaron, ¿no? Porque nadie es capaz de alcanzar la justicia que Dios demanda en la ley. Solamente el hecho de saber que estamos bajo condenación a causa de nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecemos morir a causa de nuestro pecado. Ese es el veredicto, somos culpables delante de Dios y el pago, o digamos, como nosotros resarcimos este mal, es a través de la muerte. Todos estamos muertos delante de Dios, porque todos pecamos, hermanos. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de esa ira de Dios. Y no es una ira así como la que a veces nosotros vemos, ¿no? O inclusive practicamos, ¿no? Esa ira descontrolada y que hace destrozos y... No, es una ira santa de parte de Dios, ¿no? Es una ira por ver lo que Él tanto ama dañado por el pecado. Es como tú, como siendo padre, ¿no? Y que ves constantemente que tu hijo o tu hija están pues cometiendo error tras error y ves que sus vidas van en picada y te da coraje. Eso a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero si multiplicáramos ese sentimiento de molestia que hay a veces de uno como padre,
y lo multiplicáramos por el infinito, o sea, eso es lo que Dios siente cada vez que el ser humano le da la espalda. Esa es la ira de Dios, una ira que es justa y que no nos paga conforme a nuestras iniquidades, porque si fuera así, yo creo que ninguno de los que estamos aquí estaríamos. Pero Dios es bueno, Dios es justo. ¿Salvación de qué? De la ira, de la justa ira de Dios. Dios ha establecido, ¿verdad?, que aquella alma que pecare, morirá. Tú y yo estamos en ese grupo de todos. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. La justa ira de Dios es un antagonismo hacia todo lo que es impuro. Todo lo que es impuro es antagónico a la justicia de Dios. Hay un comentario que hace un hermano llamado J.L. Packer. Dice, hay un sentido muy real en el que se puede hablar de la ira divina como una función del amor divino. Es decir, la ira no está peleada con su amor, ¿no? Y hoy en día yo creo que muchos hemos escuchado, no es que Dios es amor, ¿no? Dios perdona a todos. Mentira. Sí, Dios es amor, pero también Dios es justo y es juez justo. Entonces la justicia no va peleada con el amor de Dios, sino que al contrario dice, la ira de Dios es su amor por la santidad y la verdad y la justicia. Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección, que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que los contamina. ¿Sí fue claro o lo repetimos tantito? Dice, es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección, que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que los contamina. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo, porque ese es el poder de Dios para restaurar vidas. Segundo punto que Pablo nos deja ver en estos dos versículos es que el Evangelio es universal. Dice, porque es poder de Dios para salvación, ¿para quién? ¿Para quién? A todo aquel que cree. Y remarca al judío primeramente y también al griego. Es decir, el Evangelio es para todos, ¿no? Y como les decía hace ratito, aquí vemos cómo Pablo empieza a trabajar en este asunto que muy probablemente existía en esta iglesia de la división entre judíos y gentiles, que es lo mismo que vemos hoy en día entre las denominaciones cristianas, ¿no? Esas divisiones que muchas veces dañan el Evangelio. Pablo les dice, este Evangelio es para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Seas rico, seas pobre, seas estudiado, seas inculto, le vayas a la América, no, a la América no, eso sí, esos ya no tienen salvación, nada es cierto, ¿verdad? Es para todo aquel que cree. Entonces, Pablo nos deja ver que este Evangelio, tengo una diapositiva más adelante, su alcance trasciende el tiempo. Llevamos 2000 años desde que el Evangelio, desde que el Señor dice antes de morir, consumado es. Desde ese momento para acá el Evangelio se ha predicado. El Evangelio trasciende el tiempo, trasciende las razas. Hoy vemos que el Evangelio es predicado a escondidas en regiones como China o Corea del
del norte, ¿verdad? Sin embargo, el Evangelio va avanzando, ¿no? El Evangelio ha alcanzado casi toda la región de África, algunas zonas de Asia todavía, digamos, el Evangelio no ha llegado a esas regiones. Sin embargo, el Evangelio sigue expandiéndose por todo el mundo, ¿no? Trasciende también las culturas, trasciende los gobiernos. El poder del Evangelio trasciende todas estas cosas que otras filosofías o creencias simple y sencillamente no pueden soportar, ¿no? Pero ¿por qué las ha soportado el Evangelio? Pues porque es el poder de Dios, y al poder de Dios nada lo puede detener. Por eso es que el Evangelio es universal, es para todos, hermanos, para todos. Hasta para el que te cae mal, también para él es el Evangelio. Tercer punto que Pablo nos habla en estos versículos, se encuentran ya en el versículo 17 y nos da otro por qué, nos da otra razón de por qué no se avergüenza. Dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ah, caray, pero ¿cómo? O sea, el que se revele la justicia de Dios es una buena noticia. O sea, el saber que tenemos un problemón con Él, ¿eso es una buena noticia? A lo mejor te preguntas eso, ¿no? ¿Cómo es que Pablo dice, no me avergüenzo porque el Evangelio es la justicia de Dios? Y este versículo, algunos historiadores de la iglesia dicen que Martín Lutero fue encomendado precisamente a dar este libro en una universidad, ¿no? Y que cuando él empezó a estudiar la carta a los romanos, pues él se encontró con estos versículos y precisamente con ¿no? Porque el Evangelio revela la justicia de Dios. Y él no podía entender cómo es que esta justicia era revelada. Pero en estos versículos no está hablando de la justicia como atributo de Dios, como Dios es justo, sino la justicia que Dios da a través de su amado Hijo. Entonces, cuando esto llega al entendimiento de Lutero, pues es un choque tan poderoso, es el poder de Dios obrando en su vida de este hombre, que gracias a esto se dio origen la Reforma Protestante. Fíjate qué importante es la palabra de Dios y el poder que tiene. Después de muchos siglos donde la oscuridad reinaba, ¿no? Digamos, dentro del mundo cristiano, ¿no? En el medievo, este hombre descubre una verdad que lo cambia todo. Él descubre esa verdad de que la justicia de Dios se revela por fe, ya no por obras, sino por fe. En el capítulo 5 de Romanos, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya hemos sido justificados. Si uno ha creído en el mensaje del Evangelio, en ese poder transformador de Dios, la palabra de Dios nos dice que hemos sido justificados por esta fe. Es decir, que Cristo mismo ya pagó el precio que teníamos que pagar por nuestro pecado. Todo lo que teníamos que pagar, Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Esta palabra de justicia
significa una perfecta conformidad con una norma. Y en este libro a los Romanos la vemos 35 veces. Es decir, realmente es muy importante que entendamos qué fue lo que Cristo cumplió en la cruz. Cómo es que a través de lo que Él hizo por ti y por mí, hemos sido justificados. En el Evangelio Dios proporciona su justicia en Jesucristo, que toda persona necesita. No hay una persona en el mundo que no necesite de esta gracia. Todos necesitamos del Evangelio. Toda persona necesita desesperadamente esta justificación para encontrar aceptación en Él. Si no tenemos la justicia de Dios, fíjate, no estamos bien con Dios y estamos bajo su condenación. O sea, eso es la realidad. Cuando no hemos creído en el Evangelio, estamos bajo condenación, estamos bajo la ira de Dios. Solamente es a través de Jesús y de lo que Él hizo que nosotros podemos tener esta justicia, esta justificación que viene por la fe, ¿no? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto, fíjate, no es de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es del Señor, hermanos, de principio a fin. Es una justificación por fe y para fe. Es una justificación que nos lleva a seguir viviendo para la fe. Para no conformarnos solamente con el hecho de que Dios ya nos perdonó, sino que Él quiere transformarnos a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Por fe, para fe. Por eso es que el caminar cristiano es un proceso, hermanos. No es algo que se da y ya se da por terminado. No, es un proceso que dura toda la vida. Tu fe va a ir creciendo día a día. A veces darás 2 pasos y a veces retrocederás 1. Pero es un proceso, hermanos, que es de fe, que es por la fe y para fe. Esta fe solamente descansa, hermanos, en el sacrificio de nuestro amado Señor. Esta mañana tú llegaste aquí, ¿verdad? Viste la silla y descansaste todo tu peso en la silla, ¿no? No tuviste que agarrarla o ver si estaba bien. Tú confiaste en que esa silla te iba a sostener. Pues de esa manera es la fe. Debemos de descansar nuestra fe en el Señor. Esa fe nos debe de llevar a que cada día podamos confiar más de que Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. De que Él no solamente pagó para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios, sino pagó para que tú tuvieras una nueva vida. Una nueva vida. Para que el poder del Evangelio destruya no solamente el poder del pecado en ti, sino que te dé una nueva manera, una nueva forma de pensar, de vivir. Ese es el poder del Evangelio. Por eso dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para transformar vidas. Y no lo está diciendo nada más por decir, Él lo está diciendo porque Él mismo lo experimentó. Hermanos, en el Señor Jesús toda nuestra deuda fue pagada. Segunda de Corintios, esa me parece que no la traigo. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en Él. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. Qué cosa tan grande. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Solamente Dios podía salvarnos de Dios, porque nadie puede llenar a totalidad las demandas de la justicia de Dios. Solamente Dios es capaz de salvarnos de Dios, porque no hay nadie más poderoso que Dios. Solamente Dios. Dios el Hijo, en común acuerdo con el Padre y el Hijo, tomó nuestro lugar en la cruz. Y no es poca cosa, hermanos. Tu pecado y el mío fue clavado en esa cruz. Él ya pagó, hermanos. Siéntete agradecido, porque ya pagó por ti. Y no te avergüences del Evangelio. Porque al igual que a los hermanos en Roma, probablemente ellos estaban experimentando vergüenza. A lo mejor por eso Pablo usa esta expresión, ¿no? Yo no me avergüenzo, porque quería que los romanos no se avergonzaran. Ellos estaban siendo a lo mejor atacados y tomados por tontos, porque ellos predicaban a un carpintero muerto por las legiones romanas. Es locura, hermanos. El Evangelio es locura. Es locura para el mundo. Pero para los que se salvan, es poder de Dios. Porque dice también su palabra, me parece que segunda de Corintios, no me acuerdo bien la cita, pero dice que lo débil de Dios, lo débil del hombre, es poderoso en Dios. No te avergüences del Evangelio, hermanos. ¿Cuándo nos avergonzamos del Evangelio? Cuando nuestras vidas no reflejan nada, la imagen de Cristo en tu vida. De esa manera te avergüenzas del Evangelio. Cuando no eres capaz de compartir ni siquiera con tu familia las verdades que están en la palabra de Dios. Nos avergonzamos del Evangelio cuando se nos hace fácil no venir a congregarnos, cuando sabemos que aquí vamos a ser no solamente alimentados de la palabra, sino que aquí el Señor usa a otros hermanos, usa la administración de la palabra, usa la alabanza para darnos crecimiento. Y decidimos no venir o decidimos llegar tarde. No nos avergoncemos del Evangelio, hermanos. Porque es poder de Dios para transformar tu vida y la mía. Porque Dios es bueno, hermanos. Y para siempre su misericordia. Sea la gloria y la alabanza solamente para Él, porque solamente Él podía salvarnos de Él mismo. Dios te ama, hermano. Y de tal manera te amó que dio a su Hijo. No menospreciemos el Evangelio. Y no lo digo como si yo padezco de lo mismo que tú, hermanos. Lo mismo que tú estás sintiendo a lo mejor con esta palabra, es lo mismo que estoy sintiendo yo. Pero por eso el Señor habla a través de su palabra. No te avergüences, hermano. Necesitamos pedir al Señor que nos dé valor, pero sobre todo que nos dé amor por los perdidos, para que podamos, como Pablo, proclamar estas mismas palabras, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, primeramente para darte la gloria, la honra, la alabanza, Señor, que solamente tú mereces. Gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra confrontas nuestras vidas y nuestros corazones, Señor,
y nos ayudas a discernir, a redarguir, Padre, aquellos aspectos en los que pues no caminamos delante de ti en integridad, Señor. Señor, si en esta mañana alguna persona está sin Cristo, Señor, yo te suplico que pongas en su corazón, Señor, salvación en esta mañana, Padre. Que tu salvación venga a su vida en esta mañana, Señor. Creemos en ti, Señor, creemos en el poder de tu palabra, en el poder del Evangelio, mi Dios, que es poder para transformar vidas destruidas, Señor, vidas que no tienen esperanza, mi Padre, vidas que han sido dañadas por el pecado, mi Dios. Tú tienes ese poder, Padre, para levantar. Mi Dios, yo pongo en tus manos la vida de mis hermanos y la mía propia, Señor. Perdónanos por cuantas veces nos hemos avergonzado, Señor, con nuestras actitudes y nuestras acciones, Señor. Bendice, por favor, nuestro domingo y que podamos salir de aquí desafiados, pero sobre todo, Señor, que podamos salir con tu Espíritu morando en nuestro corazón. Te damos gracias en el poderoso y glorioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.